Qué bonito es estar en la casa de papá. Qué bonito es poder venir a la presencia de Dios y derramar nuestro corazón y dejar que Dios pueda ministrar nuestro corazón, porque para eso venimos. No venimos nada más para una religiosidad, sino que venimos con corazones sedientos, con corazones hambrientos, con corazones queriendo decirle al Señor: aquí estoy, quiero que trabajes en mi vida. Quiero que trabajes, acompáñame, varón, por favor. Quiero que trabajes en mi vida. Quiero que trabajes en mi casa. No solamente Dios nos ha quitado de las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable para que nosotros estemos siempre como Él nos encontró. No, no, no. Su palabra dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice que todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Y todo lo que estamos acá estamos en Cristo Jesús y somos esa nueva criatura. Esa criatura que Él escogió antes de la creación de este mundo. Y hoy quiero hablarte de eso, mi hermano y mi hermana. Hoy quiero hablarte de que nosotros somos un pueblo consagrado para Dios. Decirle a la persona que está a tu lado: sos un pueblo consagrado para Dios. Un pueblo apartado de esta tierra, de este mundo, para poder hacer la voluntad del Señor. Dios nos ha llamado para que nosotros podamos hacer su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Su voluntad es un deleite para aquel que le ama al Señor, para aquel que le ha entregado su corazón, su vida, y le ha entregado todo lo que Él es. Esa persona es un deleite poder hacer la voluntad del Señor. Y nosotros hemos sido escogidos como pueblo santo. Nosotros hemos sido consagrados para el Señor. Y a mí me enamora las palabras que el Señor nos dejó escrito aquí en la Biblia. Cada palabra me enamora. Me enamora de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañen por favor a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Y escuchen lo que el Señor dice que nosotros somos. No lo que dice el mundo, no lo que dicen los vecinos, no lo que dicen las personas que están fuera de la iglesia. Dios dice que nosotros somos esto. Y escuchen lo que Dios, como Dios se deleitó en cada palabra para poder que esa palabra llegue a nuestro corazón y nuestro corazón se encienda y nuestro corazón se enamore del Señor. Qué bonito es cuando una persona que te ama cuida su boca para poder hablarte, ¿sí o no? Cuida su palabra para poder hablarte. Es tanto así que el Señor nos ama, que cada palabra que Él escribió y plasmó en esta Biblia, cada palabra Él nos demuestra su amor. Y la palabra de Dios dice, empieza a decir, escuchen lo que Dios dice de nosotros, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Dios se deleita, y Dios te dice en esta mañana: yo me tomé un tiempo me tomé para escogerte dentro de tu familia. Yo no le escogí a tu hermano, yo no le escogí a tu hermana, yo me tomé un tiempo. Dice que Él nos escogió. Nosotros, dice la palabra de Dios que Abel se fue y escogió lo más hermoso para ofrecerle a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Caín? Caín no. Caín agarró del montón, vino y le presentó a Dios. Dios tuvo un tiempo para escogerte. Dios tuvo un tiempo, dice que Él no escogió, Él tuvo un tiempo. Y si hoy estás sentado acá en esta iglesia, estás en el cuerpo de Cristo, es porque Dios tuvo un tiempo para escogerte. Y dice que Él nos hizo linaje escogido. Es por eso que cuando yo le escucho hablar a la gente y la gente dice, de repente dice la gente: yo no sé hacer
a mí nadie me hace caso. O de repente dice, yo no tengo la plata. O de repente dice, yo tengo mucha plata. Y yo le miro bien a esa persona y digo, ¿cómo te estás menospreciando? Porque la palabra de Dios dice que sos un linaje escogido. Y linaje viene de un rey. El rey de reyes y señor de señores te ha escogido para que estés sentado en su mesa, para que seas parte del cuerpo de Cristo, para que a través de tu vida pueda llegar el evangelio, el mensaje a muchas personas más. No sos cualquier persona. La hermana Mabel cuando puso acá y me vino el Espíritu Santo y me hizo recordar, acá están los escogidos, dijo. Imagínate, Dios se tomó un tiempo para escogerte. Yo soy el menor de 7 hermanos y Dios me escogió a mí. Y cuando yo tuve que ir a remar eso con todos mis hermanos, yo soy el menor de todos. Y yo le dije a Dios, ¿por qué no le escogiste al mayor? Si al mayor se le va a hacer mejor caso, ¿verdad? Ahora yo voy a tener que ir a querer disipularle a mi hermana mayor y sí, a vos te escogí, me dijo. ¿Y por qué si yo no tengo título y mi hermana tiene? Mi hermano tiene. No, a vos te escogí. Y tuve que ir a remar en contra de esa corriente. Pero sigo remando. Pero gracias a Dios, la mitad de mi hermano ya está a los pies de Cristo. Me falta la otra mitad nomás ya. En el nombre de Jesús. Tanto así que mi hermana ya es pastora, tanto pastoreando en Nupané, se está levantando la iglesia de Cristo en Nupané. Se está construyendo su iglesia. Gracias, Señor. Él nos escogió. Pero escuchen, pueblo de Dios. Él nos escogió, pero para que nosotros tenemos algo que hacer. Él no te escogió para que vos sigas la misma vida que antes tenía. Por eso le dije, 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas del día de hoy tienen que ser nuevas. Antes mentías, ahora no tendrás más mentir. Antes robaba, ahora no tendrás más robar. Antes fornicaba, ahora no tendrás más fornicar. Todos son hechas nuevas. Y tenemos algo que hacer. Y dice la palabra de Dios, siguiendo en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, que Él nos dio una autoridad. Y dice que nos hizo real sacerdocio. ¿Para qué ese es el sacerdote? El sacerdote en el Antiguo Testamento entraba a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para presentar holocausto, para presentar ofrenda, para presentar oraciones por el pueblo. Y Dios nos ha llamado para eso, hermano, hermana. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos ese real sacerdocio. Ese sacerdote que esté orando, ese sacerdote que esté ayunando, ese sacerdote que esté clamando. Su palabra es bien clara. Dios no dice clama a mí, yo te responderé. Su palabra bien clara dice en Mateo capítulo 7 versículo 7: pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bien clarita. Dios no nos llamó para que nosotros andemos como antes andábamos. ¿Cómo andábamos antes? Afanados. Yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello. ¿Saben cómo Dios nos llamó? Y saben cómo Dios quiere que nosotros estemos como ese real sacerdocio. ¿Cómo está un real sacerdocio? Filipenses capítulo 4 versículo 6, por favor, Sergio. Por nada estéis afanosos, por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo tenemos que estar? Como real sacerdocio. Decí conmigo: Dios me escogió para que sea un real sacerdote. Un sacerdote es el que está así, no está afanado por nada. Por nada. Solamente está delante de la presencia de Dios clamando.
clamando, dice, delante de la presencia de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y sigue después, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice que nos hizo real sacerdocio y en medio de una nación, dice que nos hizo una nación santa. ¿Qué es santo? Leí por ahí que una hija le dice a su papá: papá, yo me quiero ir al 15, papá, yo me quiero ir al 15 de fulana, quiero irme al 15. Y su papá le dice: no te podés ir. Pero yo no voy a hacer nada, papá. Yo no voy a irme a bailar esa música, yo no voy a ir a tomar, yo quiero estar ahí con mis amistades. Y su papá le dice: bueno, pero primeramente vamos a tener que pasar por mi trabajo, vestite nomás. Se vistió, dice, se puso su vestidura. ¿Saben a dónde trabajaba su papá? En una mina. Su papá entró adentro de la mina de carbón. Cuando salió, le dijo la chica, le dice: papá, mi vestido está sucio, ¿cómo me voy a ir a la fiesta así? Eso es lo que te va a pasar si te vas a la fiesta. En lo espiritual, le dijo, te vas a ensuciar. Dios nos llamó para que nosotros seamos una nación santa. Yo no puedo más estar viviendo como antes vivía. Estamos en medio. A ver, si yo le digo: ¿de qué nacionalidad sos? Todos somos paraguayos. Paraguayo. O hay acá a un brasilero. Todos somos paraguayos. Nuestra cédula dice paraguayo, ¿verdad? O paraguaya. O paraguayo. Bueno, ¿saben cómo Dios dice de nosotros? Que somos una nación apartado, una nación santa. Dice: pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo vivir una vida consagrada? Los beneficios que me traen tener una vida consagrada. El mejor modelo que tenemos en la Biblia, ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida consagrada para Dios, para su Padre. Él era 100% hombre, era 100% Dios. Vivió una vida consagrada para su Padre. Aún cuando se fue y entró en el templo y echó las mesas, Él estaba viviendo una vida consagrada. Aún cuando tenía esas discusiones con los fariseos, los religiosos, Él estaba viviendo una vida consagrada para el Señor. Él estaba viviendo una vida consagrada para el Señor. Antes de ir a levantar una iglesia, mi primer llamamiento es tener una vida consagrada. Antes de estar en la cabeza de algún ministerio, antes de ser líder de célula, el primer llamamiento que yo tengo en mi vida es poder tener una vida consagrada para el Señor. Una vida que le agrada al Señor. Una vida que el Señor pueda decir: ¿qué dijo por Jesús? Cuando Jesús entró en el río de Jordán para bautizarse, se abrieron los cielos. Dice que bajó en forma del Espíritu Santo en forma de una paloma. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Ese es nuestro mayor anhelo. Ese es nuestro primer ministerio. Ese es nuestro llamado. Antes de ser pastor, antes de ser evangelista, antes de ser maestro, antes de ser profeta, nuestro primer llamado que nosotros tenemos que consagrarnos es poder vivir una vida consagrada para Dios. Una vida que Dios mire y diga: wow, mira lo que está pasando, pero Él está siendo consagrado para el Señor. Dice que el diablo se presentó delante y le dijo, Dios le dice al diablo: ¿le viste a mi siervo Job? Y empiezan a dialogar. Y dice que el diablo salió de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Job era un hombre consagrado para el Señor. Y ustedes saben qué le pasó a Job, pero saben también cómo terminó después Job. Ahora, lo primero que Dios quiere para nuestra vida es que nosotros podamos ser consagrados. El lema de nuestra iglesia es marcar la diferencia. Si yo quiero marcar la diferencia en mi casa, yo tengo que vivir una vida consagrada para el Señor.
Si yo quiero marcar la diferencia en mis estudios, mi facultad, mi trabajo, tengo que vivir una vida consagrada para el Señor. Si yo quiero marcar la diferencia acá en su casa, tengo que vivir una vida consagrada para el Señor. Vos podés marcar la diferencia en tu célula. Vos podés marcar la diferencia en tu iglesia. No depende de nadie para que vos puedas marcar esa diferencia. Solamente depende de que vos vivas una vida consagrada para el Señor. Ahora, y la pregunta es, ¿qué cosa le desagrada a Dios de mí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo o cómo yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo o cómo yo estoy diciendo que a Dios le desagrada de mí? Porque yo tengo que analizarme siempre si yo le estoy agradando a Dios y yo estoy viviendo una vida consagrada para el Señor. Cuando no le agradamos a Dios, cuando a Dios no le agradamos, Él no nos escucha. Él no puede escucharte, mi hermano y mi hermana, si vos estás viviendo una vida más en el mundo que en la iglesia. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si yo vengo a la iglesia y estoy siendo pecador, ¿qué es un pecador? El que practica aquello que Dios dice, no lo practiques, no lo hagas. Si yo estoy haciendo eso, dice que Dios no me oye. Y lo que nosotros anhelamos como cuerpo de Cristo es que Dios nos oiga. Que Dios venga por favor a cambiar la situación en mi casa. Que venga por favor a cambiar la situación con mis hijos, con mis hermanos, con mis hermanas. Que venga por favor a cambiar la situación en la iglesia, no en esta, porque en esta no hay, en esta es todo. Amén. Que venga. Queremos que Dios nos escuche. Por su palabra dice que Él no escucha a los pecadores. Por eso yo tengo que analizarme. Vivir una vida consagrada para Dios te va a llevar al éxito. Vivir una vida consagrada para Dios te va a llevar a la felicidad en el Señor. Vivir una vida consagrada para Dios te va a mantener lejos del diablo. El diablo no va a poder tocar tu finanza. El diablo no va a poder tocar tu familia, a no ser que Él tiene un plan mayor para tu vida. Ustedes saben lo que le pasó a Job. Es tiempo que la iglesia se levante y pueda marcar esa diferencia adentro y fuera de la iglesia. Es tiempo que mi vida esté consagrada para el Señor. Es tiempo de que yo pueda decir: Señor, yo quiero agradarte a ti. Cuando venimos a los pies de Cristo, nos agarra ese primer amor, ¿sí o no? Y todos tenemos el primer amor. Deberíamos de tener el primer amor. Y salimos por todos lados a predicar la palabra de Dios. Hasta como hablamos, ya no hablamos más como antes hablábamos. Como nos vestíamos, ya no nos vestimos más. Y ahora ya no le abrazamos a la hermana cuando le vemos, sino un choque de puñito nomás. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a cambiar la forma que antes vivíamos. Empezar a cambiar por una forma que le agrada a Dios. Si yo seguía vistiéndome como antes en el mundo me vestía, yo no iba nunca a estar parado acá. Mi cabello largo, arito, antibaño. Yo le cuento a mi esposa algunas cosas ahí. Tenemos que cambiar. Ya no me puede gustar lo que antes yo hacía en el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona consagrada para el Señor. Y ya no vivo para mi deleite.
Acá lo que entramos un poco y dice, ¿y cómo no vas a más vivir para tu deleite? No, 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 yo no vivo más para mi deleite, yo no vivo más para mi deseo, yo no vivo más para hacer lo que yo quiero hacer, yo vivo para agradarle a Dios, para hacer su deleite, para hacer su deseo, para poder hacer su voluntad. El apóstol Pablo, un hombre lleno de letras, lleno de sabiduría, un hombre que se le respetaba en la sinagoga. Él llegó al punto que cuando le conoció a Cristo, él dijo, todo lo tengo por basura. ¿Cuánto podemos decir eso? Mi orgullo lo tengo por basura. Lo que yo pienso, como yo pienso. Hay mucha gente que vos le decís, yo soy así, te dice. Y yo le miro nomás luego. Porque ¿para qué yo le voy a decir? Si él me dice lo que él es así y así no cambiamos. Ay, ¿y cómo pico eso, mi hermano y mi hermana, si vos sos una nueva criatura en Cristo Jesús? Tenés que empezar a cambiar. No va a hacer de la noche a la mañana o de la mañana a la noche, pero va a haber un cambio si vos te procurás y si dejas que el Espíritu Santo empiece a moldear tu vida. Pablo tuvo un ministerio exitoso. ¿Por qué? Porque Pablo lo desechó todo. No es como yo quiero manejar mis negocios. No. No es como yo quiero manejar mi casa. Yo vengo de una casa así. Lo que papá decía se tenía que hacer. ¿Y cómo piensan que yo llegué a mi matrimonio? Lo que yo decía se tenía que hacer. ¿Y cómo piensan que ese matrimonio fue los primeros años? Con un hombre tosco, argelado, y viéndole a mi esposa llorar por los rincones. No podemos continuar así, iglesia. Dios te llamó para ser consagrado. Ahora, ¿cómo yo vivo una vida consagrada para el Señor? Hay una sola forma, querida iglesia, y esa forma es viviendo en el Espíritu. Si yo quiero y entregué mi vida al Señor, yo tengo que vivir en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nunca el espíritu le va a decir a la carne, sí, vamos, y que ya envidiar. Y eso se llama envidia santa. ¿Escucharon para eso? Nunca. Dice la palabra de Dios que se oponen. En este rincón está el diablo diciéndole a la carne, dale, sí que vas a ganarle. Hoy ayunó, pero mañana no va a ayunar. Mañana no va a ayunar. El otro lado está el Espíritu Santo diciendo, fuerza, vos podés. Vamos en oración. Dios quiere escucharte. Y dice que se están peleando 24 horas, los 365 días al año. Ellos se están peleando. Yo duermo con mi enemigo, no con mi enemiga, mi enemigo. Y vos dormís también con tu enemigo. Y las mujeres duermen también con su enemiga. ¿Saben quién es? La carne. La palabra de Dios dice que ellos están, o somos extraterrestres. Nadie tiene carne. Aleluya. La única forma de agradarle al Señor es poder vivir en el Espíritu. Nunca va a estar de acuerdo el Espíritu con la carne. Diariamente la carne, ¿sabe qué te va a querer enfocar? A lo terrenal, a lo temporal. En eso no me tengo que enfocar. Nada, sí que más trabajar, más es célula, pico. Y te consagraste para Dios para una hora en la semana, no me acuerdo, hermano y hermana. ¿Cómo pico vas a crecer? Y después, no, ya, Eupamane, ora, ya por nombre del Padre hay jonte más. Porque antes era así, salíamos de nuestra casa y cuando salíamos en la vedera, ya por nombre del Padre, ya ese era. Y Dios
te llamó ¿para qué? Para poder tener tiempo contigo. Dice que la palabra de Dios dice que Jesucristo le llamó a sus 12 primeramente para estar con ellos. Él no le envió a sanar, a echar fuera demonios. Lo primero fue para estar con ellos. Y para eso te llamó el Señor. Dice la palabra de Dios, dice que la carne siempre va a querer mirar lo terrenal, pero el espíritu va a querer mirar lo eternal. El espíritu va a querer mirar aquello celestial. ¿Saben qué el espíritu te va a decir? Vamos a ganar alma el día de hoy. En tu trabajo vas a ganar. Levántate, dale un beso a tu esposa. Celestial. La carne sabe que te va a decir, fulano va a estar ahí, mengano va a estar ahí. Ja. Y no va a dar gusto, el pastor no va a estar loca. El espíritu siempre te va a querer llevar a que vos quieras hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo yo sé si yo soy espiritual o yo soy carnal? ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos os conoceréis. Y esta parte de la Biblia toda la hemos estudiado, pero de repente pasamos muy rápido. Y hoy quiero ver con ustedes los frutos de la carne, porque yo tengo que conocer a mi enemigo. Yo tengo que conocer a mi enemigo para poder ganar a mi enemigo 24 horas 7. Y los frutos de la carne, dice en Gálatas 5:19, empieza diciendo: se manifiesta, dice. Gracias a Dios que acá en Costanera hay liberación, ¿verdad? No traía que mover tu silla, por favor. Se manifiesta, dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: ¿alguna vez miraste detalladamente qué tu papá aborrece? ¿Alguna vez miraste detalladamente lo que tu papá odia? Empieza con una palabra que todos conocemos: adulterio. La palabra de Dios termina diciendo, porque hay una lista, y termina diciendo en el versículo 21, dice, vamos a leer todo, pero quiero terminar. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vida, muerte con ese amigo, mi hermano, mi hermana. Vida, muerte, esto no es un juego. ¿Estás bien en el mundo, mi querido hermano, mi querida hermana, o estás consagrado para el Señor? Dice que no vas a heredar. ¿Qué va a pasar si el Señor te quiere llevar ahora? ¿Qué va a pasar si el Señor me quiere llevar a mí ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde te vas a ir eternamente? No estamos para jugarse el cristiano. Y la palabra de Dios, vamos a leer, dice, amén, estaba conmigo. Anía Bejoti Sevina. Dice, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No puedo estar teniendo relaciones sexuales, mi hermano, sin estar casado y sin estar casada. No puedo estar fornicando sin estar casado. No puedo estar fornicando. No puedo estar envidiando. No puedo estar creando pleitos en las esquinas en mi hogar. No puedo estar creando pleitos en mi trabajo. No puedo estar
lanzando y hablando con lo que yo quiera hablar nomás. Qué feo que es, mi hermano. Nosotros hemos sido llamados para ser real sacerdocio. Y cuando no cumplimos nuestro real sacerdocio, vamos a hacer todito esto. Porque tenemos tiempo. Pero si vos no estás como real sacerdocio, orando, ayunando, vigilándola a tu carne, ganándole de tu carne siempre, vas a estar agradándole al Señor. Y el Señor dice que te va a escuchar. Es tiempo de machacar nuestra carne, mi hermano y mi hermana. No podemos más vivir una vida de hipocresía. Es tiempo que nos levantemos y digámosle al Señor: Señor, yo quiero vivir una vida consagrada para ti. La carne siempre va a estar queriendo hacer su voluntad. Cuando nosotros vivimos así, ¿saben qué pasa? En nuestro lecho, cuando estamos acostados, llevamos murmuración contra los hermanos en la iglesia, contra nuestros jefes. Cuando nosotros vivimos dándole rienda suelta a la carne, estamos creando pleito en todos lados, en cada esquina. Estamos creando contienda. Cuando nosotros no queremos vivir consagrados para el Señor, estamos fornicando. No nos importa. ¿Qué, pío? Me va a perdonar el Señor. ¿Y la consecuencia? La consecuencia, dice que el pecado tiene consecuencia. Las redes sociales, mi hermano y mi hermana. Vos decís que le servís a un Dios todopoderoso. ¿Qué está alzando en tus redes? Es tiempo que la iglesia se levante para poder marcar la diferencia. Y vamos a terminar Romanos capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios si yo vivo según la carne, mi hermano. Yo no puedo agradar, no puedo agradarle a Dios. Una sola forma de poder estar consagrado para el Señor: viviendo en el Espíritu. No hay de otra. Versículo 1 de Romanos 8 dice: y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al. Hoy no vine con un dedo señalador ni acusador. Hoy solamente vine a dar la palabra de Dios. La palabra de Dios es para edificar, para levantar, para animar. Y si hoy, mi hermano y mi hermana, no te da asco lo que a tu papá le da asco, vení a los pies de Cristo y decirle a Jesucristo: perdóname. Y empezar a tener un encuentro con Él. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de libertad. Ponete de pie, por favor.